¿Y si te dijera que los rasgos de tu personalidad que la sociedad te ha enseñado a ver como debilidades, esa tendencia a sobrepensar, tu incomodidad con lo superficial, tu insaciable sed de porqués, son en realidad las señales inequívocas de un poder latente? ¿Y si el arquetipo del rey Salomón no es una figura histórica lejana, sino un código, un mapa hacia una soberanía interior que el mundo moderno se ha esforzado en hacerte olvidar? Detente un momento, siente esa pregunta. No es una simple curiosidad intelectual, es una llave intentando girar en una cerradura que ni siquiera sabías que existía dentro de ti. Este no es un viaje a través de la historia, es una revelación sobre tu propia arquitectura psicológica, un descenso a las catacumbas de tu mente donde yace un conocimiento oculto, un tesoro enterrado bajo capas de condicionamiento social. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es una verdad ignorada que separa a quienes reaccionan a la vida de quienes la diseñan. Es el secreto que distingue al peón del jugador de ajedrez, al eco de la voz original. Lo que te revelaremos no son 7 hábitos para el éxito, ni 7 trucos para la productividad. Son 7 marcadores biológicos y psicológicos, 7 frecuencias vibratorias de una conciencia despierta que, según antiguas tradiciones, se manifestaban en figuras como Salomón a una edad insultantemente temprana. Eran las señales de que un tipo diferente de sistema operativo estaba funcionando en su interior. Y la pregunta que te perseguirá a lo largo de este viaje es: ¿cuántas de estas señales vibran ya dentro de ti, silenciadas, malinterpretadas, esperando ser reconocidas? Si sientes que estas palabras resuenan en un lugar profundo de tu ser, un lugar que rara vez es tocado por el ruido del mundo, entonces no estás aquí por accidente. Estás respondiendo a una llamada. Sigue escuchando, porque apenas hemos empezado a desvelar el misterio. Para entender la magnitud de esta revelación, primero debemos desmantelar la prisión en la que vivimos, una prisión sin barrotes, la más efectiva de todas, la prisión de la normalidad. Desde la antigüedad, en todas las grandes civilizaciones, desde los estoicos griegos que hablaban del sabio como un emperador de sí mismo, hasta los sabios védicos que describían el estado de autarquía o svaragia, ha existido la figura del soberano interior, el rey filósofo. Este concepto no se refería a un poder político sobre otros, sino a una maestría absoluta sobre el propio universo interno, las emociones, los pensamientos, las percepciones y las decisiones. El rey Salomón, más que un monarca de oro y piedra, se convirtió en el arquetipo occidental de este ideal. Un hombre que a una edad temprana no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para discernir. Pidió el software, no el hardware. Sin embargo, nuestra sociedad moderna ha invertido este paradigma de forma deliberada y sistemática. Celebra la validación externa, la reacción impulsiva y el conformismo como virtudes. El guardián del sistema, esa voz colectiva de la conformidad, opera a través de cada institución. Es el sistema educativo que premia la memorización sobre el pensamiento crítico, el mercado laboral que valora la obediencia por encima de la iniciativa, y las redes sociales que están diseñadas para recompensar la imitación, no la autenticidad. En este contexto, las verdaderas señales de una mente poderosa y profunda son sistemáticamente malinterpretadas y patologizadas. La introspección es vista como aislamiento social. El pensamiento crítico es etiquetado como rebeldía. La visión a largo plazo es ridiculizada como una pérdida de tiempo en un mundo que exige gratificación instantánea. Este es el secreto mejor guardado, la verdad ignorada más peligrosa. Se ha creado un entorno que te condiciona para que nunca descubras tu propio reino. ¿Y por qué? Porque una población de soberanos es ingobernable.
Una población de individuos con autarquía psicológica no son consumidores predecibles ni votantes manipulables. Son arquitectos de su propia realidad, y eso es una amenaza para cualquier estructura de poder que dependa de la obediencia ciega. Lo que nadie explica es que este sistema no es una conspiración consciente, sino un organismo que busca su propia supervivencia, y su supervivencia depende de que tú permanezcas dormido, creyendo que la felicidad se encuentra fuera de ti. La primera señal, la piedra angular sobre la que se construye todo el palacio de la soberanía interior, es una insaciable hambre de porqués, no de respuestas. Observa a un niño. Su mente es una máquina de preguntar: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas caen? ¿Por qué tenemos que dormir? Esta curiosidad radical es el estado natural de una conciencia que busca comprender los principios fundamentales de la realidad. Sin embargo, el guardián del sistema interviene muy pronto. Es la voz del padre cansado que dice, porque sí, la del profesor que castiga la pregunta, que desvía el temario, la de una cultura que valora más tener una opinión que entender un problema. Se nos enseña a buscar respuestas rápidas, soluciones empaquetadas, dogmas que nos ahorren el incómodo trabajo de pensar. El individuo, con la primera señal de Salomón, nunca pierde esa hambre infantil. De hecho, se intensifica. No le interesan las respuestas superficiales que la sociedad ofrece como verdades absolutas. Le interesa el mecanismo que hay detrás de la respuesta. No quiere saber qué pensar, quiere saber cómo pensar. Esta cualidad en la psicología humana es el motor de toda innovación y descubrimiento. Einstein no se preguntó cuál era la hora, se preguntó qué era el tiempo. Newton no se preguntó por qué caía la manzana, sino cuál era la fuerza invisible que gobernaba su caída. Eran mentes impulsadas por el porqué. En tu vida, esta señal se manifiesta como una profunda insatisfacción con las explicaciones convencionales. Te sientes incómodo en conversaciones superficiales que se quedan en el qué y nunca exploran el porqué. Te frustran las reglas que carecen de una lógica subyacente. Eres la persona que, en una reunión de trabajo, pregunta por el propósito fundamental del proyecto, mientras los demás solo discuten los detalles logísticos. La sociedad, a través de sus guardianes, intentará reprimir esta cualidad. Te llamarán complicado, intenso, o te acusarán de sobrepensar las cosas. Es una estrategia de defensa, porque tu hambre de porqués amenaza la estabilidad de sus cómodas certezas. Es una cualidad que te aísla, pero solo de lo superficial. Es un filtro que te aleja de las mentes dormidas y te acerca a los misterios del universo. Porque quien controla los porqués, controla la narrativa de la realidad. Y esta es una verdad que el sistema prefiere mantener como un conocimiento oculto. Pero esta búsqueda incesante de la causa raíz es solo la puerta de entrada. Lo que descubres en el silencio que sigue a la pregunta es aún más revelador. La segunda señal es una extraña y profunda comodidad con la soledad. En nuestro mundo hiperconectado, la soledad ha sido equiparada con el fracaso social. Estar solo es visto como un síntoma de ser indeseable, de estar desconectado. El ruido es constante, las notificaciones son incesantes y el silencio se ha convertido en un vacío aterrador que la mayoría de la gente se apresura a llenar con cualquier distracción. El guardián del sistema se beneficia enormemente de este miedo. Un individuo que teme la soledad es un consumidor perfecto, un usuario adicto, una mente que busca constantemente la validación externa en forma de me gusta, comentarios y aprobación social. Su sentido de identidad se construye desde fuera hacia adentro. Pero el individuo que porta la segunda señal de Salomón experimenta la soledad de una manera radicalmente diferente. Para él no es un vacío,
sino un espacio. No es aislamiento, es el laboratorio de su mente. Es en la quietud de la soledad donde las piezas del puzzle que ha recogido con su insaciable hambre de porqués empiezan a encajar. Es el único lugar donde puede escuchar su propia voz por encima del estruendo de las expectativas ajenas. Desde una perspectiva neurocientífica, el cerebro entra en un estado diferente cuando está libre de estímulos externos. La red neuronal, por defecto, se activa, permitiendo la introspección, la reflexión autobiográfica y el pensamiento creativo. Es en estos momentos de aparente inactividad donde ocurren los verdaderos avances, las revelaciones que reorganizan nuestra comprensión del mundo. Históricamente, todos los grandes pensadores, artistas y visionarios, desde Tesla en su laboratorio hasta los monjes del desierto, buscaron activamente la soledad. Entendían que era un requisito indispensable para el trabajo profundo. Era el lugar donde se gestaban las ideas que cambiarían el mundo. En tu vida, esta señal se manifiesta como una necesidad casi física de retirarte del mundo periódicamente. No es un acto de misantropía, sino de recalibración. Disfrutas de la compañía de otros, pero te recargas en la soledad. Eres capaz de ir al cine solo, de cenar solo, de viajar solo, no por falta de opciones, sino por elección consciente. Y es en esos momentos cuando te sientes más tú mismo, más conectado con tu núcleo soberano. El sistema te dirá que eres raro, antisocial, un ermitaño, pero lo que nadie explica es que tu comodidad con la soledad es una superpotencia en un mundo aterrorizado por el silencio. Es la prueba de que tu centro de gravedad está dentro de ti, no disperso en las opiniones de los demás. Pero esta capacidad de habitar el silencio es solo el campo de entrenamiento para la siguiente habilidad, una que te permite ver lo que permanece invisible para la mayoría. La tercera señal es la capacidad innata de ver patrones donde otros solo ven caos. La mente humana es una máquina de reconocimiento de patrones. Es un mecanismo de supervivencia que nos permite predecir el comportamiento de una presa o el cambio de las estaciones. Sin embargo, en la mayoría de las personas, este mecanismo opera a un nivel superficial, enfocado en las rutinas diarias y las convenciones sociales. El individuo con la tercera señal de Salomón posee una versión de este software mental mucho más potente y de mayor alcance. Es capaz de percibir las conexiones sutiles, los hilos invisibles que tejen la tela de la realidad. Donde otros ven eventos aislados, él ve una secuencia. Donde otros ven ruido, él escucha una melodía. Es el ajedrecista que no solo ve la siguiente jugada, sino la estructura completa de la partida. Es el estratega que entiende cómo un pequeño cambio en un sistema puede producir efectos masivos en otro lugar, el famoso efecto mariposa. Este don no es místico, tiene una base en la psicología humana y la neurociencia. Se asocia con un alto grado de lo que se conoce como apertura a la experiencia, uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad. Estas personas tienen una mayor capacidad para el pensamiento abstracto y divergente. Pueden sostener ideas contradictorias en su mente sin necesidad de una resolución inmediata, lo que les permite ver el cuadro completo en lugar de obsesionarse con un solo píxel. En la historia, esta ha sido la habilidad definitoria de los grandes líderes y visionarios. Napoleón podía visualizar un campo de batalla entero en su mente. Leonardo da Vinci vio las conexiones entre el arte, la anatomía y la ingeniería. Hoy, los fundadores de empresas disruptivas son aquellos que vieron un patrón en el comportamiento del consumidor que las industrias establecidas ignoraron por completo. En tu vida, esta señal se manifiesta de formas muy concretas. Eres la persona que a menudo dice, lo sabía, después de que ocurra algo.
no por arrogancia, sino porque realmente viste las señales que conducían a ese resultado. Eres capaz de predecir el final de una película o el desenlace de un conflicto social porque entiendes las dinámicas subyacentes. A menudo te sientes como un observador, como si vieras el código fuente de la realidad, mientras los demás solo interactúan con la interfaz de usuario. El guardián del sistema intentará desacreditar esta habilidad. Te dirá que estás viendo cosas que no existen, que estás paranoico o que simplemente tienes suerte, porque reconocer y nombrar los patrones de poder, los patrones de control y los patrones de comportamiento autodestructivo es una amenaza directa para el statu quo. Ver el patrón es el primer paso para cambiarlo. Y esta capacidad de ver la estructura invisible del mundo te prepara para la siguiente y quizás más liberadora de todas las señales: la indiferencia hacia la opinión de esa misma estructura. La cuarta señal, una consecuencia natural de las anteriores, es un profundo y sereno desapego del juicio ajeno. No es la arrogancia del narcisista que se cree superior, ni la apatía del cínico que ha renunciado a todo. Es la calma inquebrantable de quien ha encontrado su centro de gravedad en su propio interior. La mayor parte de la humanidad vive en un estado de externalización de la autoridad. Desde la infancia se nos entrena para buscar la aprobación, primero de nuestros padres, luego de nuestros maestros, después de nuestros amigos y finalmente de la sociedad en su conjunto a través del estatus, la riqueza y el reconocimiento. El miedo al juicio, al ostracismo, a la crítica es el principal mecanismo de control que utiliza el guardián del sistema. Es la correa invisible que mantiene a la manada unida y obediente. Quien porta la cuarta señal de Salomón ha cortado esa correa. Su viaje a través de los porqués, su comodidad en la soledad y su capacidad para ver los patrones le han llevado a una conclusión ineludible. La opinión de la mayoría rara vez es un indicador de la verdad. Ha comprendido que el juicio de los demás es, en la mayoría de los casos, un reflejo de sus propias inseguridades, miedos y condicionamientos, no una evaluación objetiva de su persona. Esta realización tiene sus raíces en la filosofía más profunda. Los estoicos, como Marco Aurelio, reflexionaban constantemente sobre la inutilidad de buscar la aprobación de personas cuyas propias vidas carecían de coherencia y sabiduría. Escribió: ¿por qué anhelas la aprobación de quienes no pueden aprobarse ni a sí mismos? Este es el núcleo de la cuarta señal. Es un anclaje en una brújula interna tan fuerte que las tormentas de la opinión pública simplemente no pueden desviarla de su curso. En tu vida, esta señal se manifiesta como una libertad radical. Tomas decisiones basadas en tus propios principios y tu propia visión, incluso si son impopulares. Eres capaz de perseguir un proyecto en el que crees fervientemente, aunque todos a tu alrededor te digan que es una locura. No te afecta el elogio desmedido ni la crítica injusta, porque tu sentido del valor no depende de ellos. Esto no significa que no escuches. Al contrario, atentamente, pero filtras la información a través de tu propio discernimiento en lugar de aceptarla ciegamente. El sistema te verá como una amenaza. Te llamarán terco, egoísta o insensible. Intentarán avergonzarte para que vuelvas al redil. Porque una persona que no puede ser controlada por el miedo al juicio es una persona verdaderamente libre, y la libertad es contagiosa. Este desapego no es el final del camino, es la plataforma de lanzamiento para la revelación más importante de todas, punto de inflexión que reescribe por completo las reglas del juego. Y aquí es donde todo cambia. Aquí es donde dejamos de observar las piezas y empezamos a entender el juego. Lo que voy a decirte ahora no es simplemente otra señal.
Es la revelación que reorganiza todo lo anterior, el eje sobre el cual gira toda esta filosofía. Presta atención, porque este es el verdadero secreto, la verdad ignorada que el guardián del sistema ha trabajado incansablemente para ocultar. La gran revelación es esta. Las 7 señales no son algo que debas adquirir, no son habilidades que tengas que construir desde cero, son la prueba irrefutable de que el arquetipo del soberano ya es tu estado natural. El trabajo no es construirlo, sino desmantelar todo lo que la sociedad ha construido encima para ocultarlo. Piensa en ello. No se trata de convertirte en Salomón, se trata de reconocer al Salomón que ya habita en ti. Eres un rey o una reina que nació en el exilio, criado entre plebeyos, y te han convencido de que la mediocridad es tu linaje. Tu hambre de porqués no es un defecto, es el eco de tu sabiduría innata intentando recordar. Tu comodidad con la soledad no es aislamiento, es tu alma anhelando regresar a la sala del trono de tu propio reino interior. Tu capacidad para ver patrones no es paranoia, es tu visión real tratando de perforar el velo de la ilusión. Tu desapego del juicio no es arrogancia, es la postura natural de quien lleva una corona invisible. El antagonista invisible, el verdadero enemigo, nunca fue el mundo exterior. Es el condicionamiento, es esa programación mental instalada en ti desde el nacimiento, la que te hace dudar de tu intuición, temer tu propio poder y buscar la salvación fuera de ti mismo. Es el piloto automático que la sociedad instala en tu psicología humana para mantenerte dócil, predecible y bajo control. Este es el paradigma que lo cambia todo. Dejas de ser un buscador que persigue un ideal lejano y te conviertes en un arqueólogo que excava un tesoro enterrado. El esfuerzo ya no se dirige hacia afuera, hacia la adquisición de más conocimiento o más habilidades. Se dirige hacia adentro, hacia la eliminación de las capas de miedo, duda y creencias limitantes que te han impuesto. ¿Sientes el cambio? Es el paso de la impotencia al poder. Es la diferencia entre pedir permiso y darte cuenta de que nunca lo necesitaste. Esta revelación es un acto de soberanía en sí mismo. Es reclamar la autoridad sobre tu propia narrativa, sobre tu propia percepción de la realidad. Ahora, cada vez que sientas esa disonancia con el mundo, esa sensación de no encajar, ya no la interpretarás como una señal de que hay algo mal en ti. La interpretarás como una señal de que tu naturaleza soberana está luchando por respirar, por liberarse de las cadenas del condicionamiento. Y esta comprensión no solo redefine tu pasado, sino que te entrega las llaves para diseñar tu futuro. Porque un soberano no sigue los mapas que le dan, dibuja los suyos propios. Una vez que la gran revelación ha asentado sus cimientos en tu conciencia, las señales restantes ya no se manifiestan como rasgos aislados, sino como las funciones operativas del nuevo paradigma. La quinta señal es la posesión de una brújula moral interna que desafía la norma y opera con una coherencia implacable. La moralidad convencional, la que el guardián del sistema promueve, es a menudo un conjunto de reglas externas diseñadas para mantener el orden social. Se basa en el miedo al castigo, en la búsqueda de la recompensa social y en la obediencia a la autoridad. Es una moralidad de la conformidad. El individuo soberano, sin embargo, opera desde un código ético que emana de su interior. No es una lista de deberías y no deberías impuesta desde fuera, sino una profunda resonancia con principios universales como la verdad, la justicia y la compasión, filtrados a través de su propio discernimiento. Esta brújula interna no es rígida ni dogmática, es fluida y contextual, pero siempre apunta hacia la integridad.
Esto le permite navegar por situaciones complejas con una claridad que desconcierta a quienes dependen de un manual de reglas. Puede tomar decisiones que parecen contradictorias para un observador externo, pero que son perfectamente coherentes con su núcleo de principios. Por ejemplo, puede romper una regla social si esa regla entra en conflicto con un principio superior de compasión. O puede decir una verdad incómoda, no por crueldad, sino porque su compromiso con la verdad supera su deseo de ser agradable. Desde la psicología del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, esto se asemeja a la etapa más alta, la del principio ético universal, donde el individuo actúa de acuerdo con principios autoelegidos, incluso si entran en conflicto con las leyes y normas sociales. Es la moralidad de Sócrates eligiendo la cicuta en lugar de renunciar a sus principios, o la de Gandhi desafiando un imperio con la desobediencia civil. En tu vida, esta quinta señal se manifiesta como una incapacidad para actuar en contra de tu conciencia, incluso cuando hacerlo te traería beneficios. Sientes un malestar físico cuando te ves forzado a ser inauténtico o a participar en algo que viola tus valores. Tus amigos pueden llamarte demasiado íntegro o poco práctico, pero para ti, la paz interior que proviene de actuar en alineación con tu brújula es innegociable. Lo que nadie explica es que esta coherencia interna es la fuente de un poder inmenso. Genera una confianza y un respeto que no se pueden comprar ni fingir. Las personas se sienten atraídas por esta integridad, incluso si no la entienden, porque reconocen instintivamente la presencia de un soberano. Esta brújula no solo guía tus acciones en el presente, también establece la dirección para el futuro a largo plazo. La sexta señal es la capacidad de mantener la mirada en el horizonte, de pensar en términos de décadas en lugar de días. Es lo que podríamos llamar la mirada larga. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. El guardián del sistema ha diseñado un mundo que premia la velocidad por encima de la profundidad, la reacción por encima de la reflexión y el beneficio a corto plazo por encima de la sostenibilidad a largo plazo. Las redes sociales nos dan dopamina en segundos, la comida rápida sacia el hambre en minutos, y el ciclo de noticias de 24 horas nos mantiene en un estado de perpetua urgencia. En este contexto, la paciencia y la visión a largo plazo se han convertido en actos de rebelión. El individuo que porta la sexta señal de Salomón es inmune a esta tiranía de la inmediatez. Posee una perspectiva temporal expandida. Entiende el principio de la siembra y la cosecha a un nivel profundo. Sabe que las cosas de verdadero valor, ya sea una maestría, una relación sólida o un cambio social significativo, requieren tiempo, esfuerzo constante y la capacidad de soportar largos periodos sin recompensa visible. Esta habilidad no es simplemente paciencia pasiva, es una paciencia activa y estratégica. Es la capacidad de plantar las semillas de un roble, sabiendo que quizás nunca te sentarás bajo su sombra. Es el arquitecto que diseña una catedral cuya construcción llevará generaciones. Filosóficamente, esto se conecta con el concepto de legado. El soberano no piensa solo en su propia vida, sino en el impacto de sus acciones en el futuro. Sus decisiones están calibradas no solo para el éxito personal, sino para la creación de valor duradero. A nivel psicológico, esta visión a largo plazo proporciona una resiliencia extraordinaria. Los inevitables fracasos y contratiempos del día a día se perciben de manera diferente. No son desastres, son puntos de datos, lecciones en un viaje mucho más largo. Esta perspectiva protege contra la desesperación y el agotamiento, que a menudo provienen de expectativas poco realistas sobre la rapidez con la que se deben lograr los resultados. En tu vida, esta señal se manifiesta en tus
elecciones. Eres la persona que invierte en aprender una habilidad difícil en lugar de buscar un atajo. Eres quien elige construir un negocio sólido y ético en lugar de perseguir una ganancia rápida y dudosa. Eres quien cultiva relaciones profundas y significativas, sabiendo que requieren un cuidado constante. Tus compañeros, atrapados en la carrera de ratas, pueden verte como lento o poco ambicioso según sus métricas. No entienden que estás jugando un juego completamente diferente. Un juego infinito, no uno finito. El misterio aquí es cómo esta perspectiva transforma la percepción del tiempo mismo. El tiempo deja de ser un enemigo que se agota y se convierte en un aliado, un lienzo sobre el cual pintar una obra maestra. Y esta maestría sobre el tiempo te prepara para la prueba final, la más difícil y la más transformadora de todas. La séptima y última señal, la culminación de todas las demás, es la capacidad de transmutar el dolor en sabiduría. Es la habilidad del alquimista, psicológico que no solo soporta el sufrimiento, sino que lo utiliza como catalizador para el crecimiento. En la narrativa moderna promovida por el guardián del sistema, el dolor, el fracaso y la adversidad son vistos como anomalías, como interrupciones en el camino hacia una felicidad perpetua y sin esfuerzo. Se nos enseña a evitar el dolor a toda costa, a adormecerlo con distracciones, a medicarlo hasta que desaparezca. El mensaje es claro: si sufres, algo está mal contigo. El soberano interior, sin embargo, entiende una verdad ignorada y fundamental. El sufrimiento no es una opción, pero el crecimiento a través de él sí lo es. Ha comprendido que la vida no es un problema a resolver, sino una serie de tensiones a navegar. La séptima señal es la maestría en esa navegación. No busca el dolor, pero cuando éste llega, como inevitablemente lo hace, no huye. Se gira para enfrentarlo. Lo mira a los ojos, lo interroga, le pregunta: ¿qué has venido a enseñarme? Esta capacidad está profundamente arraigada en la psicología humana, en el concepto de crecimiento postraumático. Los estudios demuestran que para muchas personas, las experiencias más difíciles de sus vidas se convierten en los catalizadores de los cambios más positivos. Una mayor apreciación de la vida, relaciones más profundas, un mayor sentido de la fuerza personal y un cambio en las prioridades. Es el proceso por el cual la herida se convierte en la fuente del poder. El guerrero herido se convierte en el sanador. El fracaso catastrófico se convierte en la lección más valiosa. El corazón roto se abre a una capacidad de amar más profunda. Esta no es una simple actitud positiva. Es un proceso activo y a menudo brutal de deconstrucción y reconstrucción. Es permitir. Y si te dijera que los rasgos de tu personalidad, que la sociedad te ha enseñado a ver como debilidades, esa tendencia a sobrepensar, tu incomodidad con lo superficial, tu insaciable sed de porqués, son en realidad las señales inequívocas de un poder latente. Y si el arquetipo del rey Salomón no es una figura histórica lejana, sino un código, un mapa hacia una soberanía interior que el mundo moderno se ha esforzado en hacerte olvidar. Detente un momento. Siente esa pregunta. No es una simple curiosidad intelectual, es una llave intentando girar en una cerradura que ni siquiera sabías que existía dentro de ti. Una vibración que resuena con una verdad que siempre has intuido, pero nunca has podido nombrar. Es el eco de una parte de ti que se niega a conformarse, que se rebela silenciosamente contra la tiranía de lo trivial. Este no es un viaje a través de la historia, es una revelación sobre tu propia arquitectura psicológica, un descenso a las catacumbas de tu mente, donde yace un conocimiento oculto, un tesoro enterrado bajo capas de condicionamiento social. Prepárate.
porque lo que estás a punto de descubrir es una verdad ignorada que separa a quienes reaccionan a la vida de quienes la diseñan. Es el secreto que distingue al peón del jugador de ajedrez, al eco de la voz original. Es la línea divisoria entre la existencia automática, guiada por los algoritmos sociales, y la vida consciente, esculpida desde un centro de poder inquebrantable. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla de escepticismo y una extraña esperanza, es la primera señal de que estás en el umbral de un nuevo paradigma. Lo que te revelaremos no son 7 hábitos para el éxito ni 7 trucos para la productividad. Son 7 marcadores biológicos y psicológicos, 7 frecuencias vibratorias de una conciencia despierta que, según antiguas tradiciones, se manifestaban en figuras como Salomón a una edad insultantemente temprana. Eran las señales de que un tipo diferente de sistema operativo estaba funcionando en su interior, uno que no venía preinstalado por la cultura, sino que emergía desde el núcleo mismo de su ser. Este es el gran misterio de la psicología humana que ha sido deliberadamente pasado por alto, que ciertos individuos nacen con una predisposición a la soberanía, una configuración neurológica que los hace inmunes al ruido del mundo. Y la pregunta que te perseguirá a lo largo de este viaje, la pregunta que se convertirá en tu espejo y en tu juez, es esta: ¿cuántas de estas señales vibran ya dentro de ti, silenciadas, malinterpretadas, esperando ser reconocidas? ¿Cuántas veces has castigado tu propia profundidad por no encajar en la superficialidad de los demás? ¿Cuántas veces has dudado de tu intuición solo para ver cómo el tiempo te daba la razón? Este no es un test para medir tu valía, es una invitación para que reconozcas tu verdadera naturaleza, para que dejes de luchar contra quien realmente eres y empieces a empuñar el poder que siempre te ha pertenecido. Si sientes que estas palabras resuenan en un lugar profundo de tu ser, un lugar que rara vez es tocado por el ruido del mundo, entonces no estás aquí por accidente. Estás respondiendo a una llamada. Es la voz de tu soberano interior, cansado del exilio, que te pide que reclames tu trono. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que hemos dicho hasta ahora es solo la sombra de la revelación que está por venir. Apenas hemos empezado a desvelar el misterio. Para entender la magnitud de esta revelación, primero debemos desmantelar la prisión en la que vivimos, una prisión sin barrotes, la más efectiva de todas, la prisión de la normalidad. Desde la antigüedad, en todas las grandes civilizaciones, desde los estoicos griegos que hablaban del sabio como un emperador de sí mismo, hasta los sabios védicos que describían el estado de autarquía o svaraja, ha existido la figura del soberano interior, el rey filósofo. Este concepto no se refería a un poder político sobre otros, sino a una maestría absoluta sobre el propio universo interno, las emociones, los pensamientos, las percepciones y las decisiones. El rey Salomón, más que un monarca de oro y piedra, se convirtió en el arquetipo occidental de este ideal, un hombre que a una edad temprana no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para discernir. Pidió el software, no el hardware. Este era un conocimiento fundamental, la piedra angular de las escuelas de misterios y las tradiciones filosóficas más profundas. Sabían que el verdadero poder no era el que se ejerce sobre el mundo, sino el que se ejerce sobre el yo. Sin embargo, nuestra sociedad moderna ha invertido este paradigma de forma deliberada y sistemática. Celebra la validación externa, la reacción impulsiva y el conformismo como virtudes. El guardián del sistema, esa voz colectiva de la conformidad, opera a través de cada institución, susurrando la misma directiva. Encaja, obedece, no cuestiones.
Es un proceso de domesticación que comienza en el momento en que nacemos. Se nos enseña a buscar respuestas fuera de nosotros mismos, a valorar la opinión de los demás por encima de nuestra propia intuición y a medir nuestro valor en función de métricas externas como el estatus, los seguidores o las posesiones materiales. La gran tragedia de nuestro tiempo no es la falta de información, sino la falta de conexión con nuestra propia autoridad interna. Hemos externalizado nuestra soberanía, entregando las llaves de nuestro reino a cambio de la promesa de seguridad y aceptación. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto, a intercambiar un reino por una jaula dorada? El conflicto se construye ladrillo a ladrillo desde la infancia. Observa cómo opera el sistema educativo. Su estructura fundamental no está diseñada para cultivar mentes soberanas, sino para producir engranajes eficientes para la maquinaria social y económica. Se premia la memorización de datos sobre el pensamiento crítico y la formulación de preguntas profundas. La curiosidad radical, la primera señal de una mente despierta, es a menudo redirigida o directamente castigada por salirse del temario. Se enseña el qué pensar, pero rara vez el cómo pensar. El niño que pregunta incesantemente por qué es etiquetado como problemático. El adolescente que cuestiona la lógica de las reglas es visto como un rebelde. En este contexto, las verdaderas señales de una mente poderosa y profunda son sistemáticamente malinterpretadas y patologizadas. La introspección es vista como aislamiento social. La sensibilidad es etiquetada como debilidad. La visión a largo plazo es ridiculizada como una pérdida de tiempo en un mundo que exige gratificación instantánea. Este es el secreto mejor guardado, la verdad ignorada más peligrosa. Se ha creado un entorno que te condiciona para que nunca descubras tu propio reino. Esta distorsión se extiende más allá de las aulas y permea todo el tejido social. El mercado laboral, en su mayor parte, valora la obediencia por encima de la iniciativa. Las redes sociales, el gran coliseo de la validación moderna, están diseñadas algorítmicamente para recompensar la imitación, no la autenticidad. Crean una cultura de comparación constante donde la identidad se convierte en una actuación, un personaje cuidadosamente construido para recibir la aprobación de una audiencia anónima. El guardián del sistema ha perfeccionado sus herramientas. Ya no necesita cadenas físicas. Utiliza la correa invisible del miedo al juicio, el terror a no ser aceptado, la ansiedad de quedarse atrás. Ha creado un paradigma donde estar constantemente distraído es normal, donde la superficialidad es la moneda de cambio social y donde el silencio interior es tan aterrador que la mayoría corre a llenarlo con cualquier ruido. En este ecosistema, una mente soberana no puede prosperar. Es una flor exótica intentando crecer en un desierto de cemento. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de esta supresión sistemática de la soberanía individual? La respuesta es tan simple como incómoda, porque una población de soberanos es ingobernable. Una población de individuos con autarquía psicológica no son consumidores predecibles ni votantes manipulables. Son arquitectos de su propia realidad. Y eso es una amenaza directa para cualquier estructura de poder que dependa de la obediencia ciega y el comportamiento de masas. Lo que nadie explica es que este sistema no es necesariamente una conspiración consciente orquestada en una sala oscura. Es algo mucho más sutil y poderoso. Es un organismo que busca su propia supervivencia y su supervivencia depende de que tú permanezcas dormido, creyendo que la felicidad se encuentra fuera de ti, que las respuestas están en manos de otros y que tu poder es limitado.
El mayor misterio no es que existan estructuras de poder, sino que les hayamos cedido voluntariamente el nuestro. Y sin embargo, a pesar de la inmensa presión del sistema, la naturaleza soberana deja pistas. Hay pequeños indicios, fallos en la matriz de la conformidad. Es esa sensación persistente de que algo no encaja, esa disonancia que sientes cuando participas en conversaciones vacías. Es esa punzada de anhelo por algo más profundo, más real. Es ese momento de claridad en mitad de la noche en el que te preguntas si esta es la vida que realmente quieres vivir. Estos no son síntomas de un desajuste. Son las primeras señales de que el rey exiliado dentro de ti está empezando a recordar quién es. Son los primeros temblores que anuncian el terremoto de una revelación inminente. El conflicto no es solo externo, contra un sistema que te quiere dócil. El verdadero campo de batalla está en tu interior, entre la programación que te han impuesto y la verdad esencial de lo que eres. Y lo que viene ahora no es solo una explicación, es el mapa para navegar esa batalla y reclamar lo que es tuyo por derecho de nacimiento. La primera señal, la piedra angular sobre la que se construye todo el palacio de la soberanía interior, es una insaciable hambre de porqués, no de respuestas. Observa a un niño. Su mente es una máquina de preguntar: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas caen? ¿Por qué tenemos que dormir? Esta curiosidad radical es el estado natural de una conciencia que busca comprender los principios fundamentales de la realidad. Sin embargo, el guardián del sistema interviene muy pronto. Es la voz del padre cansado que dice «porque sí», la del profesor que castiga la pregunta que desvía el temario, la de una cultura que valora más tener una opinión que entender un problema. Se nos enseña a buscar respuestas rápidas, soluciones empaquetadas, dogmas que nos ahorren el incómodo trabajo de pensar. Este mecanismo de supresión no es una teoría abstracta, es un patrón documentado a lo largo de la historia y la psicología humana. El individuo con la primera señal de Salomón nunca pierde esa hambre infantil. De hecho, se intensifica con el tiempo, refinándose hasta convertirse en una herramienta de disección de la realidad. No le interesan las respuestas superficiales que la sociedad ofrece como verdades absolutas. Le interesa el mecanismo que hay detrás de la respuesta. No quiere saber qué pensar, quiere saber cómo pensar. Esta cualidad es el motor de toda innovación y descubrimiento. Einstein no se preguntó cuál era la hora, se preguntó qué era el tiempo. Newton no se preguntó por qué caía la manzana, sino cuál era la fuerza invisible que gobernaba su caída. Eran mentes impulsadas por el porqué, una cualidad que el filósofo Karl Popper identificaría como el corazón del método científico, la falsabilidad, la búsqueda constante de la pregunta que pueda derribar la teoría más sólida. Lo que nadie explica es que este impulso no es meramente intelectual, es existencial. En tu vida, esta señal se manifiesta como una profunda insatisfacción con las explicaciones convencionales. Te sientes incómodo en conversaciones superficiales que se quedan en el qué y nunca exploran el por qué. Te frustran las reglas que carecen de una lógica subyacente o de un principio ético que las respalde. Eres la persona que en una reunión de trabajo pregunta por el propósito fundamental del proyecto, mientras los demás solo discuten los detalles logísticos. Eres quien, ante una noticia, no se conforma con el titular, sino que busca la fuente, el contexto y los posibles sesgos. Esta es una manifestación directa de lo que el psicólogo Abraham Maslow describió en su estudio de las personas autorrealizadas. Una continua frescura de apreciación y una capacidad para mirar el mundo con asombro y curiosidad, como si fuera la primera vez. La sociedad, a través de sus guardianes, intentará reprimir esta cualidad,
Te llamarán complicado, intenso o te acusarán de sobrepensar las cosas. Es una estrategia de defensa del sistema, porque tu hambre de porqués amenaza la estabilidad de sus cómodas certezas. Una pregunta bien formulada puede desmantelar una ideología entera. Es una cualidad que en apariencia te aísla, pero solo de lo superficial. En realidad, es un filtro poderoso que te aleja de las mentes dormidas y te acerca a los misterios del universo, a la esencia misma de la realidad. Porque quien controla los porqués, controla la narrativa de la realidad. Y esta es una verdad que el sistema prefiere mantener como un conocimiento oculto, un secreto reservado para unos pocos. Pero esta búsqueda incesante de la causa raíz es solo la puerta de entrada. Es el acto de abrir la puerta a una habitación que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Y lo que descubres en el silencio que sigue a la pregunta, en el espacio que se abre cuando las respuestas prefabricadas se desvanecen, es aún más revelador. Es el descubrimiento de un paisaje interior vasto y complejo, un lugar que requiere una habilidad completamente diferente para ser explorado, una habilidad que el mundo moderno ha etiquetado como la más grande de las debilidades. Y es precisamente ahí donde reside el siguiente secreto, la siguiente pieza del mapa hacia tu soberanía. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. La segunda señal es una extraña y profunda comodidad con la soledad. En nuestro mundo hiperconectado, la soledad ha sido equiparada con el fracaso social. Estar solo es visto como un síntoma de ser indeseable, de estar desconectado. El ruido es constante, las notificaciones son incesantes, y el silencio se ha convertido en un vacío aterrador que la mayoría de la gente se apresura a llenar con cualquier distracción, por trivial que sea. El guardián del sistema se beneficia enormemente de este miedo. Un individuo que teme la soledad es un consumidor perfecto, un usuario adicto, una mente que busca constantemente la validación externa en forma de me gusta, comentarios y aprobación social. Su sentido de identidad se construye desde fuera hacia adentro, como un edificio sin cimientos propios, sostenido únicamente por los andamios de la opinión ajena. Es una arquitectura frágil, vulnerable al más mínimo viento de crítica o indiferencia. Pero el individuo que porta la segunda señal de Salomón experimenta la soledad de una manera radicalmente diferente. Para él no es un vacío, sino un espacio. No es aislamiento, es el laboratorio de su mente. Es en la quietud de la soledad, donde las piezas del puzzle que ha recogido con su insaciable hambre de porqués empiezan a encajar. Es el único lugar donde puede escuchar su propia voz por encima del estruendo de las expectativas ajenas, donde puede distinguir la señal de su intuición del ruido de la programación social. Este no es un simple rasgo de personalidad introvertida, es una necesidad estratégica para el procesamiento profundo. Es la diferencia entre leer los titulares de un libro y sentarse a leer el libro entero, subrayarlo, tomar notas y dejar que sus ideas se integren en tu ser. El mundo moderno quiere que solo leas los titulares. El soberano insiste en leer el libro. Desde una perspectiva neurocientífica, el cerebro entra en un estado diferente cuando está libre de estímulos externos constantes. La red neuronal por defecto, esa red cerebral asociada con la introspección, la reflexión autobiográfica y el pensamiento creativo, se activa plenamente. Es en estos momentos de aparente inactividad que la sociedad tacha de improductivos, donde ocurren los verdaderos avances, las revelaciones que reorganizan nuestra comprensión del mundo. Históricamente, todos los grandes pensadores, artistas y visionarios, desde Tesla en su laboratorio hasta los monjes del desierto, buscaron activamente la soledad. Entendían que era un
requisito indispensable para el trabajo profundo. Era el lugar donde se gestaban las ideas que cambiarían el mundo, lejos de la mirada escéptica y limitante del consenso. Lo que nadie explica es que este espacio no es solo para genios. Es un derecho de nacimiento de toda conciencia despierta. En tu vida, esta señal se manifiesta como una necesidad casi física de retirarte del mundo periódicamente. No es un acto de misantropía, sino de recalibración. Disfrutas de la compañía de otros, pero te recargas en la soledad. Eres capaz de ir al cine solo, de cenar solo, de viajar solo, no por falta de opciones, sino por elección consciente. Y es en esos momentos cuando te sientes más tú mismo, más conectado con tu núcleo soberano. Es cuando las ideas fluyen con más claridad, cuando las emociones se asientan y cuando puedes ver tu propia vida con la perspectiva de un observador imparcial. Esta capacidad de estar a solas contigo mismo sin sentirte solo es una de las mayores formas de libertad psicológica que existen. El sistema, por supuesto, te dirá que eres raro, antisocial, un ermitaño. Intentará hacerte sentir culpable por necesitar ese espacio, por no estar constantemente disponible, por no participar en el circo social 24 horas al día. Pero esta es otra de sus mentiras. Tu comodidad con la soledad es una superpotencia en un mundo aterrorizado por el silencio. Es la prueba irrefutable de que tu centro de gravedad está dentro de ti, no disperso en las opiniones de los demás. Demuestra que tu sentido del valor no es un producto que se compra con la aprobación ajena, sino un tesoro que se cultiva en la quietud de tu propio reino interior. Pero esta capacidad de habitar el silencio, de encontrar un hogar en tu propia compañía, es solo el campo de entrenamiento. Es el espacio donde se afila la herramienta que te permitirá percibir la realidad a un nivel de profundidad que es inaccesible para la mente ruidosa y distraída. Es la condición necesaria para la siguiente habilidad, una que te permite ver lo que permanece invisible para la mayoría: los hilos que mueven las marionetas del mundo. Porque solo desde el silencio se puede empezar a escuchar la verdadera música del universo, la melodía oculta tras el ruido del caos aparente. Y aquí es donde todo cambia. Aquí es donde dejamos de observar las piezas y empezamos a entender el juego. Lo que voy a decirte ahora no es simplemente otra señal en una lista. Es la revelación que reorganiza todo lo anterior, el eje sobre el cual gira toda esta filosofía, el punto de inflexión que divide la historia de tu vida en un antes y un después. Presta atención, porque este es el verdadero secreto, la verdad ignorada que el guardián del sistema ha trabajado incansablemente para ocultar, no con cadenas, sino con susurros de duda en tu propia mente. Es el conocimiento oculto que, una vez visto, no puede ser ignorado. Lo que has estado interpretando como un camino de desarrollo personal, una escalera que debes subir para alcanzar un ideal, es en realidad la mayor de las ilusiones. La premisa fundamental sobre la que has basado tu búsqueda está equivocada. La gran revelación es esta: las 7 señales no son algo que debas adquirir. No son habilidades que tengas que construir desde cero. Son la prueba irrefutable de que el arquetipo del soberano ya es tu estado natural. El trabajo no es construirlo, sino desmantelar todo lo que la sociedad ha construido encima para ocultarlo. Por un momento siente el peso de esta verdad. No se trata de convertirte en Salomón, se trata de reconocer al Salomón que ya habita en ti. Eres un rey o una reina que nació en el exilio, criado entre plebeyos, y te han convencido de que la mediocridad es tu linaje. Te han enseñado a admirar el trono desde la distancia, sin decirte nunca que llevas la sangre real en tus venas. Esta es la inversión de paradigma más radical que puedes experimentar. El antagonista invisible, el verdadero enemigo,
Nunca fue el mundo exterior, ni las personas que no te entendían. Es el condicionamiento, es esa programación mental instalada en ti desde el nacimiento, la que te hace dudar de tu intuición, temer tu propio poder y buscar la salvación fuera de ti mismo. Es el piloto automático que la sociedad instala en tu psicología humana para mantenerte dócil, predecible y bajo control. Es la voz en tu cabeza que te dice que tu profundidad es un problema, que tu necesidad de soledad es antisocial, que tu visión de patrones es paranoia. Ese no eres tú. Es el guardián del sistema que ha colonizado tu mente. El conflicto, por tanto, se traslada. Ya no es una lucha por ser aceptado por el mundo, sino una guerra de liberación para reclamar tu propio territorio interior. Sientes el cambio. Es el paso de la impotencia al poder. Es la diferencia entre ser un buscador que persigue un ideal lejano y convertirte en un arqueólogo que excava un tesoro enterrado en su propio patio trasero. El esfuerzo ya no se dirige hacia afuera, hacia la adquisición de más conocimiento o más habilidades. Se dirige hacia adentro, hacia la eliminación valiente y sistemática de las capas de miedo, duda y creencias limitantes que te han impuesto. Esta revelación es un acto de soberanía en sí mismo. Es reclamar la autoridad sobre tu propia narrativa, sobre tu propia percepción de la realidad. Ahora, cada vez que sientas esa disonancia con el mundo, esa sensación de no encajar, ya no la interpretarás como una señal de que hay algo mal en ti. La interpretarás como una señal de que tu naturaleza soberana está luchando por respirar, por liberarse de las cadenas del condicionamiento. Esta nueva comprensión reescribe tu pasado y te entrega las llaves de tu futuro. Tu hambre de porqués no era un defecto, era el eco de tu sabiduría innata intentando recordar. Tu comodidad con la soledad no era aislamiento, era tu alma anhelando regresar a la sala del trono de tu propio reino interior para poder pensar con claridad. Tu capacidad para ver patrones no era paranoia, era tu visión real, tu tercer ojo, tratando de perforar el velo de la ilusión que los demás aceptan como realidad. Y tu desapego del juicio ajeno no era arrogancia, era la postura natural de quien lleva una corona invisible y sabe que la opinión de la corte no define el valor del rey. Cada debilidad que te señalaron era en realidad la manifestación reprimida de una de tus mayores fortalezas. Las consecuencias de esta revelación son sísmicas. A nivel personal, te libera de la carga de intentar ser alguien que no eres. Te da permiso para ser radicalmente tú mismo. En las relaciones, dejas de buscar a alguien que te complete y empiezas a buscar a otros soberanos con los que construir imperios. A nivel social, te conviertes en una anomalía, una fuerza disruptiva. Dejas de ser un consumidor pasivo de la cultura y te conviertes en un creador activo. Comienzas a cuestionar las estructuras de poder no desde la rabia del rebelde, sino desde el soberano, que simplemente se niega a jugar un juego amañado. Te vuelves inmune a la manipulación masiva porque tu fuente de verdad ya no es externa, pero este conocimiento es un arma de doble filo, es liberador, pero también te impone una responsabilidad aterradora. Ahora que sabes que el reino es tuyo, ya no puedes culpar a nadie por su estado, ya no puedes jugar a la víctima. Cada creencia limitante que mantienes, cada miedo al que cedes, cada vez que entregas tu poder a cambio de comodidad, lo haces siendo plenamente consciente de que estás abdicando de tu propio trono. Esta revelación no es una línea de meta, es la línea de salida de la carrera más importante de tu vida. Porque saber que eres un rey es una cosa, aprender a gobernar es otra completamente distinta, y las fuerzas que te mantuvieron en el exilio no desaparecerán solo porque hayas recordado quién eres. De hecho, ahora lucharán con más fuerza.
porque un esclavo que sueña con la libertad no es una amenaza. Un rey que reclama su corona lo es todo. Hemos llegado al final de este mapa, pero al verdadero comienzo de tu territorio. El viaje a través de las 7 señales no era una prueba para ver si eras digno. Era un acto de recuerdo, un proceso de desenterrar el tesoro que ya yacía bajo los cimientos de tu propia mente. Cada señal, desde tu hambre de porqués hasta tu capacidad de transmutar el dolor, no son rasgos aislados en una lista de virtudes. Son las facetas de un mismo diamante. Son la sinfonía de una única y poderosa verdad. La soberanía no es un destino al que se llega, es una frecuencia con la que se nace. Lo que hemos hecho juntos ha sido silenciar el ruido del mundo el tiempo suficiente para que pudieras escuchar tu propia música, la melodía de tu naturaleza esencial que el guardián del sistema ha intentado ahogar con estática durante toda tu vida. El gran misterio de la psicología humana no es cómo alcanzar la grandeza, sino por qué nos convencieron de que la habíamos perdido. A partir de hoy, esta revelación se convierte en tu herramienta más poderosa. Ya no tienes por qué navegar el mundo con un mapa prestado, uno que te lleva a destinos que otros eligieron para ti. Ahora posees tu propia brújula interna, y su aguja no apunta hacia la aceptación social ni hacia el éxito convencional. Apunta hacia la integridad, hacia la resonancia con tu verdad más profunda. Cada vez que sientas esa incomodidad con lo superficial, ya no lo verás como un defecto, sino como la lealtad de tu brújula a su norte. Cada vez que necesites soledad, la honrarás como el tiempo sagrado en la sala del trono de tu mente. Cada vez que veas un patrón que los demás ignoran, confiarás en tu visión. El soberano no pide permiso para ser quien es, simplemente lo es. Y al hacerlo, reescribe las reglas no solo de su propia vida, sino que crea una onda expansiva que desafía la realidad de quienes le rodean. La lección universal que subyace a todo este conocimiento oculto es radicalmente simple. Sin embargo, y es la más difícil de encarnar. Confía en ti mismo. Confía en esa parte de ti que siempre ha sabido que había algo más. Confía en tu extrañeza, en tu intensidad, en tu profundidad. No son errores en tu código, son las características de tu sistema operativo superior. El mayor secreto de todos no es que puedas llegar a ser un rey o una reina, sino que siempre lo has sido, jugando el papel de un peón en un juego que no es el tuyo. Has sido entrenado para jugar el juego finito de la sociedad, con sus ganadores y perdedores definidos por métricas externas. Pero tu naturaleza está diseñada para el juego infinito, cuyo único propósito es continuar el juego, expandir la conciencia y expresar tu verdad única. No viniste a este mundo a ser una copia, viniste a ser un arquetipo, pero esta revelación, como toda verdad poderosa, conlleva una responsabilidad ineludible. Ahora que sabes, ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes culpar al sistema, a la sociedad o a tu pasado por tu falta de soberanía. El conocimiento te ha hecho libre, pero también te ha hecho 100% responsable de tu reino interior. La lucha contra el condicionamiento no termina con una revelación, comienza con ella. El guardián del sistema no se rinde fácilmente. Seguirá susurrando dudas en tu mente, tentándote con la comodidad de la conformidad, ofreciéndote la seguridad de la jaula dorada a cambio de tu libertad. El verdadero desafío no era descubrir tu corona, sino tener el coraje de llevarla cada día, especialmente en los días en que pese más. Este ya no es mi viaje, es el tuyo. El mapa te ha llevado hasta aquí, a las puertas de tu propio reino. Ahora te toca a ti cruzar el umbral y gobernar. Y con esa responsabilidad en mente, te dejo con una última pregunta, la más importante de todas. Una pregunta que no es para que me la respondas a mí,
sino a ti mismo, en el silencio de tu recién reclamado trono. Ahora que has recordado quién eres, ¿cuál es el primer decreto que vas a firmar para tu propio reino? ¿Qué ley vas a abolir y qué principio vas a instaurar como la nueva constitución de tu vida? Reflexiona sobre ello, porque en tu respuesta se encuentra la semilla de tu futuro. Si este mensaje ha encendido una llama en tu interior, si ha dado nombre a algo que siempre has sentido, ayúdanos a llevar esta revelación a otros soberanos en el exilio. Comparte este viaje, suscríbete y activa las notificaciones, porque este no es el final de la conversación, es el comienzo de una nueva era, una en la que cada vez más personas despiertan a su poder inherente. Este canal es un refugio para esas mentes. Gracias por caminar a nuestro lado. Gracias por tener el coraje de recordar. Bienvenido a la soberanía.